Hola, bienvenidos a nuestro canal Audiocuentos para dormir. Hoy dedicamos este programa o este audiocuento a el autor Tormund Haugen con su obra Los pájaros de la noche. En Los pájaros de la noche, el protagonista Jake vive en un edificio con su mamá. Su mamá es vendedora de ropas, pero también vive con su papá, maestro desequilibrado de los nervios. Jay tiene una amiga, se llama Sara, le puebla la imaginación con brujas, asesinos y todo tipo de fantasías que Jay se encarga de aumentar y recrear. La vida en su cotidianidad le demuestra que no existen las brujas, pero que sí existe y está llena de peligros y problemas que tiene que aprender a sortear solo. El autor Tormund Haugen nació el 12 de mayo de 1945 en Trysil, Noruega. Fue un novelista admirado y respetado por su extraordinaria capacidad de cautivar con sus creaciones a numerosos niños y jóvenes. En sus libros solía innovar y tomar elementos de los mitos y los cuentos populares noruegos. Sus libros han sido traducidos a numerosos idiomas y ha obtenido diversos premios prestigiosos, entre los que se destaca el Premio Internacional Hans Christian Andersen del 1990. Falleció el 18 de octubre de 2008. A él y a su obra Los pájaros de la noche estaremos dedicando este audiocuento de hoy, esperando que resulte de su agrado y que por supuesto me pueda dejar en sus comentarios qué les ha parecido. Los invito a escuchar esta obra y regresar muy pronto para nuevos programas. Gracias y una noche muy reparadora. No hagas ruido en las escaleras. Escabúllete al pasar junto a la enorme y gastada mancha de color carmelita del cuarto peldaño. Musita bajito para tus adentros. Abracadabra, soy libre. Retén el aliento hasta llegar al primer rellano, allí donde gira la escalera. La mancha, entonces, ya no tiene ningún poder sobre ti. Agáchate cuando pases por delante de la puerta peligrosa con su peligrosa mirilla. Un ojo grande, refulgente, fijo, que jamás parpadea. Mira, mira y mira, noche y día, mira a todos cuantos pasan. Un ojo de bruja. Un día, de pronto, se abrirá de golpe la puerta y ya no será preciso volver a pasar ante ella. Una voz gritará: «Abracadabra, te he cogido». La bruja, la señora Andersen, quería atraparlo, llevarlo hasta el salón, encerrarlo en una jaula estrecha, pequeñísima, donde tendría que quedarse hasta que fuera viejo, con todo el cabello y la barba blancos, con bastón, con ciática, como el abuelo. Eso decía Sara. Sube, aprisa, la escalera, haz el giro con rapidez, no hagas ruido. Cuando llegues al segundo piso, respira tranquilo, apóyate en la barandilla y mira para abajo, hacia la puerta de la bruja. Siempre que subía la escalera, tenía que mirar para abajo. No conseguía evitarlo. A veces tenía que decir alguna palabra, gritar incluso. Cierta vez pronunció a gritos una palabra fea y Carsten, en el segundo piso, salió a ver qué pasaba. Había olvidado que otra gente podía oírlo. Carsten le daba miedo. Tenía unas cejas tan fieras, estaban enmarañadas, igual que un cepillo viejo, y además tenía una voz estentoria, amenazadora. Hubo una época en que creyó que Carsten era Dios. Fue Sara quien se lo dijo, pero mamá le aseguró que no era verdad. En la puerta del lado de Carsten vivían aquellas personas misteriosas que le daban miedo. Una placa con el nombre en la puerta. La placa decía Skogli, pero allí no vivía nadie, o por lo menos él no había visto nunca a nadie traspasar aquella puerta. Sabía, sin embargo,
que justo detrás de ella algo estaba acechando, pegado a ella con sus orejas gigantescas. Algo, no sabía qué, solo que era grande, negro, con sus orejas enormes que se agitaban peligrosamente. Era tal el silencio detrás de aquella puerta que estaba seguro de que allí había algo. Cierta vez mamá fue de visita a casa de los Scogli. Él lo pasó tan mal que tuvo que ir a hacer pis. Hubiera querido avisarle de que era peligroso visitar a los fantasmas, aunque se hicieran llamar Scogli, pero de su boca no saltó ni salió una palabra siquiera. Tenía la garganta seca. Sin embargo, volvió al poco rato y aparentemente estaba igual que antes. Llevaba un libro que le había prestado los fantasmas. Era un libro corriente, sin nada que llamara la atención. Si conseguía pasar a salvo la mancha carmelita, y hasta ahora lo había conseguido siempre, deslizarse ante la puerta de la bruja Anderson, cosa que también había conseguido siempre, y lograr que Carlsen no le saliera al paso, tenía por fuerza que ir directo a la puerta de los fantasmas. Aunque deseaba pasar sin detenerse, cada vez aminoraba el paso, aunque temía escuchar el latido de su corazón resonando como un eco en la escalera. Tenía que acercarse a la puerta y pegar en ella la oreja. Y entonces, justo antes de que se abriera y asomara por ella, aleteando los orejones, salía de estampida, todo lo rápido que lo llevaban las piernas, hacia el piso siguiente. Allí estaba a salvo porque en él estaba su puerta. En la placa habría escrito Eric, Linda y Jake Mo. Eric era papá, Linda era mamá y Jake era él. Cuando veía la placa se sentía a salvo. Había terminado el peligro, pese a que Sara decía que el peligro anda tispando siempre, que no estuviese tan seguro. En la puerta que había al lado de su casa vivía la familia Roth. Eran simpáticos, los visitaba a menudo y siempre le daban cosas buenas para comer. Tenían en casa un chiquitín de pocos meses y a él le encantaba verlo llorar. Ponía una carita roja y arrugada. Sara estaba segura de que por la noche ocurría algo extraño. Decía que probablemente tenía una puerta secreta por la que se introducían en casa de Jake y de sus padres, con intención de quitarles todo cuanto tenían. Jake había buscado la puerta secreta, pero no la había encontrado. «Pues la estarán haciendo», dijo Sara. En cuanto al cuarto piso, no sabía quién lo ocupaba. No le importaba. No había subido nunca a él ni tampoco pensaba subir, puesto que uno no sabía nunca qué podía decir Sara a papá al respecto. La salvación estaba al otro lado de la puerta. No había que gritar en la escalera. Con tanto pasar sin daño los peligros, iba haciéndose fuerte, se hacía valiente. Después abría la puerta y gritaba «¡Papá!», con voz tan fuerte que el eco se perdía escaleras abajo. Se colaba dentro como una flecha y cerraba de golpe la puerta antes de que por ella pudiera introducirse una cabeza que lo mirase ceñuda. Cerró la puerta con un suspiro. «¡Papá!». No tenía por qué llamar a papá cuando estaba en casa, porque allí no había ningún peligro que lo acechase. Dejó la cartera en el suelo, pese a que hubiera tenido que ir derecho a su habitación y dejarla dentro. Se quitó las botas de un puntapié y las dejó de cualquier manera, pese a que hubiera tenido que ponerlas una al lado de la otra en la repisa de metal debajo de la rejilla de los sombreros. Entró corriendo en el cuarto de estar, arrastrando consigo la alfombra hasta la puerta, que no se preocupó de volver a colocar en su sitio. En el salón no había nadie. «¡Papá!». Su voz sonó a cosa pequeña en el cuarto vacío, por lo que volvió corriendo al recibidor. «Eric». No contestó nadie. Miró en derredor y comprendió que en casa no había nadie. La aspiradora estaba abandonada en medio del cuarto. Papá había prometido limpiar hoy a fondo porque por la noche vendrían Jan y Willy.
En la cocina había una pila de platos sucios que iba creciendo de día en día. Los demás abajo correspondían a 4 días atrás. Ahora ya no tenemos dónde comer, había dicho mamá por la mañana. Está bien, había dicho papá. Hoy fregaré los platos. Lo mismo dijiste ayer, replicó mamá. Pero hoy lo haré, contestó papá. El dormitorio estaba a oscuras, con las cortinas corridas. Olía a cerrado, a rancio, a noche. Las camas eran un revoltijo de ropa arrugada. La habitación de Jake también estaba a oscuras. Papá no estaba. No había hecho nada en todo el día. Jake comenzó a preocuparse. Esperaba que papá estuviera porque le había prometido que hoy lo encontraría en casa. A la hora del desayuno, papá estaba contento. Había bromeado con él. Algo tenía que haber ocurrido durante el día para no haber hecho absolutamente nada. Jake se quedó parado en el recibidor. Allí estaban las botas de papá. También sus zapatos nuevos. Faltaban los zuecos de madera. Esto querría decir que no podía estar lejos. Allí estaba colgado su abrigo, también su chaqueta de cuero. Faltaba el anorak. Solo lo usaba cuando iba lejos. Zuecos de madera y anorak, cerca y lejos. No cuadraba. Jake frunció el ceño. Seguro que papá hoy lo ha pasado mal. Lanzó un suspiro. Qué difícil era tener un papá difícil. Se esfumó por completo su buen humor. Estaba tan convencido de que encontraría a su padre en casa. Por consiguiente, no tenía por qué quedarse solo por más tiempo. Saldría e iría a buscar a papá, pero ¿dónde? Zuecos y anorak. De verdad que era muy extraño. Jay volvió a ponerse las botas y de un ruidoso golpe cerró las puertas tras de sí. Se quedó parado en la acera, frente a la puerta de su casa. La calzada estaba negra por la lluvia que había caído a primera hora de la mañana. Había salido el sol que se reflejaba en los charcos. Las ruedas de los coches al pasar hacían un ruido de leve chapoteo, como si hablaran muy bajito. Había poca agua en los charcos, así no los salpicarían los coches al pasar. Le gustaba vivir en aquella calle. Había poco tráfico, coches los había por todo el día, por supuesto, pero no muy juntos, ni tampoco tantos como en las calles con verdadero tráfico. A un lado estaban las casas viejas con sus apartamentos de techos altos. Todas las casas eran de 4 pisos y de la misma altura. Por suerte eran de diferentes colores. Jake vivía en el número 35. Era un bonito número. Los únicos comercios de la manzana eran una panadería, un estanco y la pequeña tienda de la esquina. La tienda de la esquina estaba a punto de cerrar. Un par de manzanas más allá había un supermercado y unos almacenes nuevos y modernos. Al otro lado de la calle estaba el parque. No todas las calles tenían parque. Esta era otra de las razones por las que le gustaba aquella calle. En el parque se podía jugar donde uno quisiera, aunque aparte había además un campo de juegos. ¿A dónde iría? Jake miró la calle en todos los sentidos. Había poca gente y nadie que se pareciera a su papá. Por la puerta de la casa de al lado salió Tommy. Se conocían, habían hablado alguna vez. Tommy estaba en 3er curso, tenía un año más que Jake. Tommy se quedó mirándolo, lo que significaba que lo había reconocido. Por lo menos que lo reconocía hasta que llegaran otros chicos mayores. ¿Has visto a mi papi?, preguntó Jake. ¿Tu papi? Tommy lo contempló sorprendido, con la boca abierta. ¿Quién es tu papi?
¿Tu canario? Vaya, se le había escapado. No había que decir mami ni papi. Quiero decir que si has visto a mi padre, dijo Jake, formulando de otra manera su pregunta y procurando dar la impresión de no haber oído lo que Tommy acababa de decir. Ah, tu viejo. ¿Por qué no lo has dicho así desde el principio? No tengo tiempo para buscar canarios. Yo no tengo ningún canario, dijo Jake. Entonces, ¿por qué me preguntas por un canario? Te preguntaba si habías visto a mi papá. Tommy se le acercó y escupió ante él. Vete con cuidado o te escupo entre las pecas. Sé perfectamente qué has dicho. ¿Me oyes? Jay bajó los ojos. Sí, murmuró. Entendidos, dijo Tommy. No he visto a tu canario ni tampoco a tu padre. Y dicho esto, se dio la vuelta y se echó a andar. Jay lo contempló mientras se marchaba. Tommy gritó por encima de su hombro. Tendrías que buscar otro nombre para tu canario, si lo encuentras. Y echó a correr. Mientras lo veía marchar, Jay cruzó los dedos y dijo para sí: palabras solo. Vuélvete pájaro, vuélvete bolo. Tienes que cruzar los dedos, le había dicho Sara. De lo contrario no hace efecto. Estúpido Tommy. Jay miró lentamente a su alrededor y después se echó a correr en dirección al parque. El parque era verde y cuadrado. Por entre la hierba se entrecruzaban algunos caminitos de asfalto negro agradables a la vista. En el parque había árboles y arbustos, verdes y apretados en verano, embarados y negros en invierno. Cuando en verano Jay se ponía debajo de los arces, cubiertos de espeso follaje, y miraba para arriba, veía un cielo verde y los pájaros le parecían pájaros celestiales que cantaban canciones celestiales. En invierno, el cielo era, por encima de los mismos arces, gris o azul. En oscuros atardeceres, antes de que se despojaran de todas sus hojas, los arbustos ofrecían multitud de escondrijos. Trepar un arbusto por la noche era inquietante, porque de él salían extraños ruidos. El parque en verano estaba lleno de cochecitos de bebés, de gente tumbada en la hierba tomando el sol, y había muchos bancos colorados en derredor. Los ruidos del parque eran muchos, la mayoría procedían de los niños que jugaban en el suelo. El viento se cobijaba en los altos de las copas de los árboles. Jay lo veía y lo oía. Las copas de los árboles todavía estaban cubiertas de hojas, pero ya habían empezado a caer y a cambiar de color. Era septiembre en el parque. Finales de septiembre. Tal vez papá estuviera en el parque, tal vez no. No había forma humana de saberlo, puesto que llevaba zuecos y anorak. ¿Por qué anorak si el otoño todavía no había comenzado? Había una leve brisa. De vez en cuando sentía gotas de lluvia en la cara. Los árboles lo importunaban. Los caminos corrían en todas direcciones. No sabía cuántos había. Demasiados puestos que no sabía cuál tomar. Papá podía estar en cualquier parte. Vaya con papá. Habría podido dejar una nota diciendo dónde estaba. Acuérdate de dejar una nota diciendo dónde estás, si no vas a estar en casa cuando yo llegue del trabajo, solía decirle mamá. Había que dejar una nota o de lo contrario ellos estarían preocupados. Pero papá no tenía por qué dejar una nota. Al fin y al cabo era mayor. ¿Pensaba acaso papá que Jay pudiera preocuparse por él? Era pesado que papá fuera de aquella manera. Cuando estudiaba para maestro no era así, pero a los 3 días de estar dando clase a los de básica, aquel otoño, volvió a casa y dijo que no podía seguir. Papá estaba sentado a la mesa de la cocina
y casi lloraba al contar lo horrible que había sido todo. Entre los chicos y yo había un muro de cristal, dijo. He tenido miedo. Los chicos lo sabían y esto todavía me daba más miedo. No voy a salir adelante, decía. Entonces papá fue dado de baja por enfermedad y sus nervios se vinieron abajo. Fritz, el médico conocido de papá y mamá, dijo que se quedase en casa un tiempo y que se lo tomase con calma. Más adelante continuaría, quizás a mediados de octubre. Sí, dijo papá, empezaré entonces. Pero los nervios de papá no mejoraron. Cuando se sentía muy mal se marchaba y a lo mejor no volvía hasta la noche, ya muy tarde. Jake apretó los dientes y los puños. Cuando pensaba en los nervios de papá, casi se echaba a llorar. Por culpa de los nervios se transformaba en una persona muy diferente de la que era habitualmente. En aquel momento descubrió que Julie y Tora se le acercaban. Jake se metió las manos en los bolsillos y en vez de llorar quiso silbar, pero no consiguió emitir ni una nota siquiera. ¿Qué te traes entre manos?, preguntó Julie parándose junto a él. Yo, dijo Jake. Sí, tú. ¿Hay alguien más aquí? Tora dejó escapar una risita. ¿Es que estás sordo? Julie dio otro paso y le gritó al oído. Te estoy preguntando qué te traes entre manos. Jake retrocedió sobresaltado. Tora volvió a reírse al tiempo que se cubría la boca con la mano. Nada, dijo Jake con presteza. Mentira, dijo Julie. No hay que mentir. De todos modos, acabo de verte con las manos metidas en los bolsillos y probando a silbar. Entonces, ¿por qué preguntas si ya lo sabes?, dijo Jake. Tora tenía unas trenzas esmirriadas, demasiado enclenques para tirar de ellas. Hubiera probado de haber podido agarrarlas bien. Las trenzas de Margaret eran otra cosa. Las de ella sí eran trenzas de verdad. Vaya que sí. Anda, muévete, dijo Julie. Vamos a pasar. Pasen por la hierba, replicó Jake quedándose en medio del sendero. ¿Cómo por la hierba?, exclamó Julie horrorizada. ¿Estás loco? ¿No te das cuenta de lo mojada que está? ¿Y qué pasa?, dijo Jake, que empezaba a acobardarse. ¿Qué pasa?, lo imitó Julie. Se fue directo a él y le dio un pisotón. Jake entonces tuvo miedo en serio. La chica era más alta que él. No se había dado cuenta antes. Mira, deja que te diga una cosa, gusano, dijo Julie. Soy más alta y más fuerte que tú. Y con Tora somos dos, o sea, más que tú. O sea, necesito mucho sitio para pasar. ¿No es verdad, Tora? Tora sintió con la cabeza, pero ya no se reía. Lárgate. Nosotras somos dos. Tú eres uno. Nosotras somos más. Tú eres casi nada. Ten mucho cuidado o verás cómo te caigo a golpes. Ya, dijo Jake. Prueba y verás. Julie lanzó un suspiro. Me lo estás poniendo muy fácil, dijo, y le golpeó en el estómago. Le dolió terriblemente. Se echó para adelante. Entonces se sumó Tora. Las dos comenzaron a pegarle. Una se le abalanzó por detrás y él cayó de bruces. Se sintió totalmente mojado. Notó que el agua le penetraba a través de los pantalones. Se cubrió el rostro con los brazos y dejó de devolver los golpes. Mira, ya se rinde, dijo Julie. Eres un cobarde, ¿sabes? Perder con chicas. Espera que se lo cuente a todas. Y se fueron. Lo último que oyó fue que Tora se reía nerviosa por algo que había dicho Julie. Pero la cosa no acabó allí. Julie se dio la vuelta y gritó: «Y tu padre es un tipo raro». A Jay le hubiera gustado ser Carl, porque entonces les habría gritado las palabras horribles que sabía. Pero
Como era Jake, no se atrevió a decirlas. ¿Qué haces ahí tumbado? Jake levantó la vista. La cabeza de Sara parecía estar muy alta en el cielo. Nada, estoy aquí, contestó levantándose. Sara bajó de los cielos y ahora era igualita de alta que él, como solía ser siempre. ¿Te han pegado?, dijo la niña mirándole a la cara. Jake dijo que no con la cabeza. Sara no le quiso hacer ningún caso. ¿Quién ha sido? Dime quién ha sido y como lo agarre verás. Nadie puede hacerte daño sin que yo me entere. Sacó un pañuelo. Estaba casi limpio. Escupió en él y comenzó a restregarle la cara. La verdad es que está sangrando, dijo. Jake intentó escabullirse. Que te estés quieto, dijo ella con malas pulgas, y él se quedó quieto. A Sara le gustaba cuidar de Jake. Era como una especie de mamá cada vez que él estaba en apuros. Aunque, por otro lado, él no había recibido de nadie tantas tundas como de Sara. La niña tenía 10 años y no era nada fácil de tratar. Muchos chicos de la calle se habían visto forzados a descubrirlo. Hasta el propio Carl, que era solo un año más pequeño, tenía miedo de Sara, pese a que Sara era su hermana. ¿Quién ha sido?, volvió a preguntar. Jake no contestó. Ella le sacudió un brazo. Como no me lo digas, te tumbo en el suelo y te rompo el brazo. Jake sabía que lo haría. Julie y Tora, murmuró. ¿Tora? En la voz de Sara había incredulidad. Me apuesto lo que quieras a que ha sido sobre todo Julie. Anda, ven, vamos a buscarlas. No, dijo Jake. No quiero. Volverán a pegarme. Pero yo te defenderé, dijo Sara. Julie tiene un hermano en séptimo, dijo Jake. Pero nosotros conocemos a Chris, que también está en séptimo. Pero Chris y el hermano de Julie son amigos, y Chris se pondrá del lado de Julie y de su hermano, y al final la tunda será para nosotros, dijo Jake. Sara se quedó reflexionando. Después suspiró. Dejemos las cosas como están. Al menos de momento, hasta que veamos qué hacemos. Alguna vez nos vengaremos, dijo ella. No vamos a tolerar que las cosas queden así. Volvió a meterse el pañuelo en el bolsillo. Tenías que devolverle los golpes, dijo ella. Pero es que eran 2, contestó Jake. Tora no cuenta. Lo único que ella hace es obedecer lo que Julie le manda. Jake echó a andar en dirección a la calle. ¿Dónde vas?, preguntó Sara. Voy a buscar a papi. A papá, respondió Jake. Ah, ¿se ha vuelto a marchar?, dijo Sara. ¿Vuelto a marchar? Jake se volvió furioso. Eso a ella no le importaba. Además, no tenía por qué decir tan clara una verdad tan fea y desnuda. Eso a ti no te importa, contestó acalorado. Ya sé, replicó Sara. No quería decir eso. Yo solo preguntaba si... Sí, ya he oído lo que has preguntado, y no tienes por qué preguntar. Sara le lanzó una mirada amenazadora. Ten mucho cuidado, o haré lo que Julie... Jake cerró el pico. Sara no sería nunca como Julie. Ella era mucho peor. Sara solo podía ser Sara. Y tenerla en contra era lo peor que a un chico de la calle podía ocurrirle, salvo ser torturado por los mayores. Está bien, dijo Sara. Tengo que buscar a Carl. Es probable que esté escondido en algún sitio del parque.
Mamá estaba furiosa porque le había mangado los cigarrillos y eran los últimos que le quedaban. Si veo a tu padre le diré, hola, y que tú lo andas buscando. Fue entonces cuando la vio. Estaba en la acera, inmóvil, de pie y muy erguida. No se movía como si alguien la hubiera hechizado. Por debajo del gorro de punto asomaban sus rubios cabellos. Nadie llevaba todavía gorros de invierno. Su abrigo era grueso. Nadie llevaba todavía abrigo. En los pies llevaba botas, amarillas, con adornos del tipo de las que llevaban los chicos de la clase de Jake. Jake la miró. Era el ser más hermoso que conocía. Estaba en segundo B. Jake estaba en segundo A. Las clases estaban una al lado de la otra. En la escuela, todos los días la miraban por lo menos una vez. No se había dicho nunca ni una sola palabra. Solo se miraban. Él la observó de reojo como para averiguar qué hacía. No hacía nunca nada. Nunca jugaba con nadie. Tampoco la había visto jugar con juguetes. Sara no le hacía ningún caso, lo que estaba bien. Muchas veces la veía allí, inmóvil, en la acera. De vez en cuando echaba lentamente a andar en dirección al parque. Si se alejaba demasiado, en el número 37, se abriría una ventana y por ella asomaría la cabeza de una mujer. La mujer no diría una palabra, pero la niña sabría que debía volver inmediatamente a la acera y permanecer allí. Se llamaba May Britt. Jake jamás había oído un nombre más bello que aquel. Cuando mamá llegó a casa, Jake estaba sentado en el cuarto de estar. «Hola, ¿hay alguien en casa?» Siempre al llegar a casa estaba contenta, aunque estuviera agotada, rendida. Jake salió a recibirla. «Hola», dijo mamá, «qué bien que ya estés en casa». Mamá tenía una manera especial de decir estas cosas, y Jake no pudo por menos que acercársele y darle un abrazo. Colgó el abrigo con un suspiro. «Hoy he tenido un montón de trabajo», dijo. Casi todos los días decía lo mismo, pero él sabía por su manera de suspirar si solo había tenido un poco de trabajo más que de costumbre o mucho más. La gente no está nunca satisfecha. No sabe nunca qué vestido quedarse, si el azul a rayas blancos o el amarillo con flores blancas, y acaba yéndose sin comprar, porque no ha podido decidir cuál de los dos prefiere. Y después tengo que colgar todos los vestidos que la gente se prueba. Es terrible, te lo aseguro. Entraron al cuarto de estar. La sonrisa se esfumó del rostro de mamá al ver la aspiradora en medio de la habitación. Se llevó las manos al pecho al ver los platos sucios en su sitio, los mismos de la mañana. Lanzó un suspiro al asomarse al dormitorio y oler el aire enrarecido y ver la oscuridad que allí reinaba. «¿Dónde está?», dijo, y su voz sonó triste. Jake se encogió de hombros. Hubiera querido que la voz de mamá fuera diferente. Deseaba ardientemente ser feliz, pero esto era imposible cuando papá no estaba y mamá hablaba de aquella manera. «¿Estaba en casa cuando has llegado de la escuela?», Jake dijo que no con la cabeza. La voz le había abandonado. «¿Qué lleva puesto?». «Suecos y anorak», murmuró Jake. «¿Suecos y anorak?». Mamá pareció sobresaltada. «¡Suecos y anorak!». Se echó a reír. «¿Qué demonios significa esto?». Jake no lo sabía. «¿Qué crees que significa?».
preguntó mamá mirándolo. Que puede estar en cualquier parte, dijo Jake. Mamá le acarició la cabeza, pero era como si no supiera qué estaba haciendo. En cualquier parte, murmuró. Mamá se acercó a la ventana y él se quedó de pie detrás de ella. He estado en la calle buscándolo, dijo Jake. Quería ser feliz a mamá. Ella encendió un cigarrillo y dirigió el humo hacia la ventana. Mamá, dijo por dentro, pero no pronunció ninguna palabra. Avanzó hacia la ventana y se detuvo a poca distancia de su madre. Mamá no sabía que estaba detrás. Jake extendió una mano. La falda de mamá era suave al tacto. Mamá miró rápidamente hacia él. Sonrió apenas, pero él vio que solo era un amargo o un amago de sonrisa. El cigarrillo se había terminado. Lo dejó caer en el cenicero colocado en el antepecho de la ventana. Bien, dijo ella. Hoy nos ha tocado trabajo extra. ¿A los dos? Vas a ayudarme, ¿no es verdad? Jake asintió con la cabeza. Papá había prometido hacer todo aquel trabajo. Seguro que hoy lo ha pasado muy mal, dijo Jake. Sí, dijo mamá. Así parece. Suecos y Anorak. ¿Dónde crees que puede estar? Jake movió la cabeza. En cualquier parte, farfulló. Tenía miedo. En cualquier parte, podía estar en cualquier parte. En el parque, en el puerto, en el fiordo, en los bosques que había más allá de la montaña del sol, o quizás lejos, muy lejos, tan lejos que no sabía dónde podía estar. Y si fuera así, tal vez papá estaba tan lejos que no le era posible volver. ¿Y si...? Empezó a decir, pero su voz desfalleció. ¿Y si qué? Dijo mamá, que ya estaba de vuelta con la aspiradora. ¿Y si está tan lejos que no puede volver a casa? Mamá desconectó la aspiradora y se arrodilló ante él. Ahora era más baja que Jake. Mamá era ahora como una niña, pero con ojos serios. Mamá era simpática y guapa, más guapa incluso que My Brit, sobre todo cuando estaba seria o se ponía triste. Tomó en sus manos las del niño, que se perdieron entre las de ella, tan grandes. Jake, le dijo, siento que las cosas sean así. El niño no entendía qué quería decir. Mamá volvió a levantarse y la aspiradora funcionó de nuevo. Yo arreglaré el dormitorio, dijo Jake. Muy bien, dijo mamá y sonrió. Esta vez la sonrisa era de verdad. Después no hubo otra cosa que hacer sino esperar. Cada uno esperando sentado en su silla. Mamá telefonó a Willy y a Jan y les dijo que mejor que no vinieran aquella noche, que era preferible dejarlo para el sábado. Por consiguiente quedó aplazado para el sábado. Mamá y Jake estaban cansados. Limpiar era un trabajo fatigoso, sobre todo para mamá, que había llegado agotada de la tienda. En la calle se había hecho de noche. Entre las ramas de los árboles del parque se atispaban débiles luces. Eran las luces que procedían de las casas del otro lado. Allí vivían niños que no conocía. Los había visto en el parque. Niños que a veces se adueñaban del campo de juegos, pese a que el suyo era otro. Los chicos que vivían al otro lado del parque eran peligrosos. Mamá y Jake hicieron huevos fritos para cenar. Mamá no tenía ganas de cocinar. En la habitación reinaba un silencio absoluto.
Los coches que pasaban por la calle hacían mucho ruido. Jay pensó que era casi como si circularan por dentro de la casa. En el piso de arriba alguien se movía de aquí para allá. Rara vez llegaban ruidos de aquel piso. En la cocina había un grifo que goteaba. Jay quiso no hacerle caso. Era espantoso esperar. Era siniestro. A veces gusta esperar. Es divertido. Por ejemplo, en Navidad o el día del cumpleaños, o cuando uno sabe que papá y mamá están a punto de llegar a casa y traen una sorpresa. Es una espera de tipo agradable. Pero lo terrible es esperar sentados, cada una en su silla, sin hablar, sentados y con miedo, pensando que papá salió en casa con suecos y anorak y que puede estar en cualquier parte. Jake se acordó de Sarah. Pensó que a lo mejor todavía estarían buscando a Carl. También Carl se había ido de casa. También él, por supuesto. Podía estar en cualquier parte, pero Sarah no debía temer. De vez en cuando Jake miraba a mamá. Esta tenía la mirada clavada ante sí, pero se le vencían los párpados, como si estuviera a punto de caer dormida. Entonces le daba como un sobresalto y abría los ojos. Cuando miraba a Jake, éste bajaba rápidamente la vista. A Jake le dolía por dentro. Siempre que estaba a punto de romper a llorar tenía esa misma sensación. Levantó las piernas y se sentó sobre ellas. Tenía los pies helados, porque estaba angustiado. Los dedos de los pies estaban asustados. El tiempo pasa muy despacio cuando uno espera. A Jay le daba la impresión de que hacía horas que estaba allí sentado. Pese a que el reloj de la estantería de libros le decía que solo hacía 20 minutos que esperaba. Qué extraño. Estaba seguro de que eran horas. Claro que tenía juguetes con que jugar, pero no tenía ninguna gana de hacerlo. ¿Cómo podía querer jugar sabiendo que su padre podía estar en cualquier parte? Lo único que podía hacer era esperar.